Imagínate París en la década de 1930, cafés llenos de humo, ideas que arden en cada conversación, juventud con hambre de libertad. En medio de esa tormenta intelectual nace un vínculo que desafiaría todas las reglas del amor. Simone de Beauvoir, una mente brillante y ferozmente independiente, conoce a Jean-Paul Sartre, un pensador inquieto que soñaba con liberar al ser humano de las cadenas del destino. No fue un romance convencional, ni siquiera un pacto sentimental típico. Fue un experimento existencial, una decisión consciente de amar sin pertenencia. Su conexión fue tanto un laboratorio filosófico como un terreno emocional peligroso. Ellos no solo se acompañaron, se retaron, se reinventaron, y esa relación se convirtió en una revolución emocional e intelectual que aún sigue sacudiendo mentes y corazones alrededor del mundo. Desde el principio, Simón dejó claro que no sería la sombra de nadie. Él la llamó su igual, su libertad aliada. Constitución poco común para una época en la que las mujeres apenas podían elegir su destino. Se conocieron como compañeros de estudio en la École Normale Supérieure y aquella química mental fue inmediata. Compartían autores, desvelo, noches de charla interminable. Pero lo más provocador fue su pacto. Se amarían de forma esencial, sin mentiras, sin exclusividad. Cada relación con otros sería confesada. No querían ser posesión, querían ser elección constante. En los años 30, eso era dinamita pura. Su relación ya no seguía las normas burguesas del matrimonio, sino las leyes de una nueva ética personal que mezclaba deseo, razón y libertad absoluta. El amor entre ellos no se entendía sin filosofía. Sartre desarrollaba el existencialismo y ella lo alimentaba desde su exigencia intelectual y emocional. Para ellos, amar era crear un equilibrio entre lo que somos y lo que queremos ser. No se trataba de desaparecer en el otro, sino de existir con el otro. Todo era pregunta y respuesta. Cada gesto cotidiano se convertía en una reflexión sobre la libertad, la fidelidad y la autenticidad. Decían que amarse era mirarse y decir, tú no me defines, pero contigo me construyo. Ese amor reflexivo, casi científico, puso en jaque a las ideas románticas que dominaban la cultura europea. Mientras el mundo se preparaba para la guerra, ellos preparaban un nuevo modelo de relación humana, tan racional como apasionada. Simón escribió en su diario que con Sartre encontró una sinceridad brutal, a veces dolorosa, pero liberadora. Él le mostró que el compromiso no necesitaba cadenas, sino conciencia. Juntos crearon una alianza donde la verdad era más importante que el consuelo. Se contaban sus aventuras sentimentales, analizando sus emociones como si fueran filósofos examinando un experimento. A ojos de la sociedad, aquello era escandaloso, casi inmoral. Pero para ellos era coherencia moral. Honestidad ante todo. Nadie quería engañar a nadie. Lo curioso es que, pese a su famosa libertad, nunca se separaron del todo. Pasaron décadas dándose espacio, pero volviendo una y otra vez a su punto de origen. Era como una órbita inevitable entre dos planetas que se atraen sin destruirse. Sartre fue el hombre que escribió sobre la angustia de la libertad. Beauvoir fue la mujer que convirtió esa angustia en acción concreta. Ella cuestionó roles, rompió fronteras, dio a la filosofía voz femenina. El segundo sexo no nació del resentimiento, sino de la observación directa de su vida junto a Sartre y de las mujeres que la rodeaban. Estudia cómo la sociedad fabrica la idea de lo femenino como una prisión invisible. Y lo más llamativo es que Sartre la apoyó sin miedo, comprendiendo que su pensamiento era una expansión de su propio proyecto filosófico. Vivían lo que pensaban. No había contradicción entre teoría y práctica, o al menos lo intentaban. Ese intento ya era en sí mismo un desafío al sistema. El acuerdo que mantenían fue tan radical que establecieron reglas casi subversivas.
Decidieron tener lo que llamaban relaciones contingentes, temporales, pero nunca negaron su enlace necesario. En palabras simples, podían amar a otros, pero solo entre ellos existía el compromiso fundamental. Lo discutían todo. Cada emoción se volvía objeto de análisis. Su correspondencia, que hoy suma miles de páginas, revela ternura y crudeza a partes iguales. En sus cartas hablaban del dolor que esa libertad a veces provocaba, pero también de la emoción de vivir sin máscaras. Es un retrato brutalmente humano. Ni eran utopía, ni éxito permanente. Eran una exploración viva del riesgo de amar con mente despierta y corazón en llamas. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa se derrumbaba, su historia continuó como si resistir fuera una forma de amor. Sartre fue prisionero de los alemanes durante casi un año. Simón lo esperó, pero también continuó escribiendo, enseñando, viviendo. Cuando él volvió, retomaron su dinámica como si nada hubiera cambiado, aunque en realidad todo había cambiado. Se enfrentaron al miedo, al hambre y a la incertidumbre, y aún así siguieron defendiendo su concepto de libertad mutua. Ella viajó. Él publicó obras clave, y ambos comenzaron a ser referentes de una nueva generación que soñaba con reconstruir el mundo desde las ruinas de la guerra. Su amor se convirtió en símbolo de resistencia intelectual y emocional. Algo fascinante es cómo esa relación alimentó su talento creativo. Sartre escribió obras como La náusea y A puerta cerrada, mientras ella exploraba la condición humana en cada novela y ensayo. Muchos personajes femeninos de sus libros surgen como reflejo de sus debates con Simón. Ella, a su vez, plasmó en su literatura las tensiones de vivir bajo su propio código moral. No escribían simplemente por inspiración romántica, sino desde la convicción de que pensar y amar eran actos simultáneos. El amor para ellos era un campo de experimentación donde se ponía a prueba la teoría de la libertad individual. Esa energía compartida es quizá lo que mantiene vivo su legado en cada lector que se pregunta cómo amar sin obedecer. En los años posteriores, su relación se volvió más pública y más compleja. Fueron figuras célebres, perseguidas por periodistas, imitadas por jóvenes y criticadas por conservadores. Al caminar por el Boulevard Saint-Germain, la gente los observaba como monumentos vivientes de una nueva moral. No se casaron, nunca vivieron juntos de forma permanente, y sin embargo eran inseparables. El amor entre ellos tenía su propio idioma, mezcla de filosofía y sensualidad. Lo extraordinario es que esa unión sin matrimonio duró más de 50 años. Pocos vínculos sobrepasan medio siglo desafiando convencionalismos con tanta coherencia. Su permanencia no se midió por la posesión, sino por el respeto mutuo a su crecimiento individual. Cada uno tuvo múltiples amantes, amistades intensas y pasiones fugaces, pero en el fondo sabían que su historia central era inquebrantable. Simón mantuvo una relación profunda con Nelson Algren, el escritor estadounidense que le ofreció otra vida posible. Sin embargo, eligió seguir junto a Sartre en su proyecto vital. Podría parecer sacrificio, pero para ella fue elección lúcida. Lo mismo ocurre con Sartre, quien también vivió otras aventuras sentimentales, pero siempre regresaba a aquel vínculo original. Era un juego de fuerzas entre el deseo y el compromiso intelectual. Parece un guión imposible, pero fue real. Y lo impactante es que lo sostuvieron sin esconderlo, sin pedir perdón por ser quienes eran. Simone y Sartre no querían construir un mito, pero terminaron convertidos en uno. Cada café donde debatían se transformaba en una leyenda. En un tiempo donde los valores tradicionales se fracturaban, ellos ofrecieron un ejemplo alternativo. No era un amor perfecto ni fácil, era un amor que implicaba pensar, cuestionar, soportar verdades incómodas. Se decían la verdad aunque doliera. Esa autenticidad los mantuvo unidos más allá de los errores. Mientras otros buscaban estabilidad, ellos buscaban sentido. Lo curioso es que, aunque hablaban todo el tiempo de libertad, su relación también tenía un vínculo inevitable. Se necesitaban intelectualmente como si cada idea requiriera del otro para nacer completa.
En los años 60, cuando el mundo giraba hacia la revolución sexual, ellos ya la habían vivido en carne propia 3 décadas antes. Mientras miles descubrieron lo que era romper tabúes, ellos lo habían hecho con un pacto firmado con la inteligencia. Su historia fue citada por feministas, por estudiantes, por pensadores que veían en su unión una prueba tangible de que el amor podía reinventarse. Beauvoir insistía en que amar no debía ser perderse, sino ampliarse. Sartre añadía que toda libertad verdadera implica responsabilidad. En sus encuentros, el amor era debate y deseo a partes iguales. Cada discusión se convertía en una experiencia casi teatral, donde la pasión y la filosofía se confundían hasta ser una sola cosa. Cuando Sartre envejeció, Simone se convirtió en su sostén más fiel. Pese a todas las relaciones paralelas, no hubo abandono. Ella organizaba su vida alrededor de su compañía y sus escritos. Cuando él murió en 1980, miles acudieron a despedirlo en París. Simone acompañó el féretro con una serenidad casi estoica. Su duelo no fue un lamento, fue la confirmación de una lealtad distinta. 4 años después, ella murió también, y el destino quiso que descansaran juntos en el cementerio de Montparnasse. Quienes visitan su tumba todavía dejan cartas y flores como si esperaran entender ese misterio, cómo 2 libertades tan intensas pudieron sostenerse sin destruirse. Hoy, su historia no envejece. Cada nueva generación que los descubre se pregunta si amar como ellos es posible en un mundo dominado por la inmediatez y el control. Su legado rebasa la academia. Habla de la valentía de desafiar normas desde la razón y el sentimiento. Beauvoir y Sartre demostraron que la filosofía no solo se escribe, también se vive. Esa danza entre pensamiento y amor sigue siendo revolucionaria. Tal vez por eso, cuando alguien pronuncia sus nombres, el aire se llena de curiosidad, de asombro, de admiración. No fueron santos ni modelos, fueron humanos complejos que se atrevieron a pensar su amor mientras lo sentían, y eso, incluso hoy, sigue siendo profundamente radical.